Amigos, amigas, señoras, señores, muchas gracias por venirse a informar a mi canal, donde saben que apoyo y apuntalo la cuarta transformación. Efectivamente, amigos y amigas, hay que ver y tener una visión amplia de la justicia que se está estableciendo en nuestro país. Hay que tener muy en cuenta y muy en claro de que dejaron realmente de ruido en muchas cosas los sexenios prianistas a nuestro país, dejándonos en la injusticia, en la inseguridad y en tantas cosas realmente en un entorno deleznable y en un entorno que realmente nuestro país no se merece por la capacidad primeramente y antes que nada que tenemos los mexicanos, y en segundo, además por el potencial en recursos naturales. Desde Tabasco, Villahermosa, Tabasco, Rocío Nale nos entregó este informe precisamente de cómo van las situaciones en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, qué número de trabajadores ya hay, qué es las empresas que están dedicándose a esto, y ya con cuántos permisos se cuentan. Muy importante. Se ha hecho un trabajo muy intenso de 24 horas. Hay 2 turnos, en la mañana y en la noche. Aproximadamente traemos un total de 3,028 trabajadores en sitio hasta el día de hoy. El 12 de agosto se dio el manifiesto de impacto ambiental, autorización por parte de la CEA, y con ello las 3 empresas que ganaron la construcción de los 5 paquetes empiezan a tener presencia en el sitio. Ya se cuenta con la totalidad de todos los permisos para desarrollar y construir el proyecto. Como les comenté, se iniciaron ya los contratos de ingeniería de procura y construcción de las 17 plantas de proceso, de servicio e integración. Se cuenta ya con las tecnologías y la ingeniería básica para acelerar el proceso de construcción de las plantas y disminuir el costo de inversión del proyecto. La Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos directamente estamos realizando las actividades ya de procura de equipos de largo tiempo de fabricación. Son cerca de 80 equipos críticos que se tardan de 18 a 20 meses de construcción. Ya estamos prácticamente licitando los grandes equipos, reactores, tanques en los diferentes patios industriales de todo el mundo. Estamos a un 68% de la contratación de esos equipos. También ya estamos con el suministro de concreto premezclado, estamos con el suministro de tubería para la primera fase, los servicios de montaje de equipo. La próxima semana estaremos viendo las grandes grúas, pues generar y detonar el empleo en una obra tan importante, pero también crear lo que se había perdido. Lo que se había perdido es la creación de transferencia, tecnología, de adquisición de nuevos conocimientos en práctica, en sitio, como decimos, y que nuestros jóvenes pues tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse, y al final que los técnicos puedan quedarse en la plantilla que van a tripular la refinería, que tendrá 340,000 una capacidad de 340,000 barriles por día de procesamiento. Hasta ahorita es el avance. Ya las 3 empresas, tanto ICA Floor, ya tienen en Villahermosa, Tabasco, oficinas, Samsung también, y KBR, que ya se entrevistó con nosotros, está en proceso de contratación para instalar sus oficinas aquí, porque una de las condicionantes es que la residencia de obra está aquí donde va a ser la refinería, en la ciudad de Villahermosa. ¿Es cuánto, señor presidente? Es para mí realmente una situación de mucho orgullo ver que todas las cosas en Dos Bocas, Tabasco, para esa nueva refinería que tanto necesitamos en México,
Como pueden ver, va marchando bien. Es una situación de ver que en nuestro país la justicia, también se tiene que ver esto como justicia, y no solamente la justicia penal, que de eso les hablaré en un momento, de lo que se ha desarrollado, porque al parecer así como que se olvida de que sí está habiendo justicia penal. El convenio de colaboración para la producción de vivienda que se firmó hoy en Tabasco, que busca generar el sentido de pertenencia para fomentar la permanencia de las y los sembradores en sus comunidades, la creación de empleo, por supuesto que también eso es justicia, justicia social. Nuestro presidente así lo dijo desde la conferencia para que entendamos mejor que precisamente en qué se basa el crecimiento. Sí, porque son otros parámetros de medición. Voy a seguir insistiendo en eso. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque, repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Entonces siento, por todo lo que estamos haciendo, que hay una mejor distribución de la riqueza y por eso hay desarrollo y hay bienestar. Así es, todo lo que tenga que ver con la entrega de empleos, con el crecimiento va de la mano con el desarrollo y por supuesto que toda la gente aproveche muy bien las oportunidades. Nuestro presidente en la conferencia de hoy allá desde Villahermosa, Tabasco, se volvió a referir a este tema que es muy delicado con los grupos de autodefensa, porque, como lo reitera, eso es una obligación del Estado, cuidar por la seguridad de los ciudadanos. Contesto, no hace falta, Alfonso lo haga. Ya hablé ayer del tema, no vamos nosotros a hacer lo que se hizo anteriormente, de que se incumplió con la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública. No es posible que se permita que se formen grupos para garantizar la seguridad cuando es una responsabilidad del Estado. Eso fue una estrategia totalmente ilegal y equivocada que no dio resultado. Tan es así que lo que hicieron fue incrementar aún más la inseguridad y la violencia. Entonces esa estrategia no se va a aplicar, de permitir que grupos se armen y se autodenominen defensores de los ciudadanos para garantizar la seguridad pública. Entonces, ¿el Estado para qué está? Y hay que recordar que los gobiernos prianistas precisamente nos arrebataron oportunidades, nos arrebataron educación, nos arrebataron el hecho de poder lograr nuestros sueños con un fin lícito en lo que sea música, actuación, no sé, poner un negocio en la esquina vendiendo aguas frescas. Ustedes nómbrenlo como quieran, los sueños simplemente nos los coartaron y por eso surge y se incrementa el grado de sentimiento de injusticia, resentimiento en muchas personas. Eso son causas realmente tóxicas, realmente negativas y que así los implantaron los prianistas. ¿Y por qué los grupos de autodefensa no deben de ser permitidos? Precisamente para recordarles únicamente lo que ha sucedido en Colombia, que hay tantos grupos armados. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, nacieron en el 64, allá en Colombia. Más de 6 millones de desplazados forzados y cerca de 932,000 homicidios. Solo en 2014 se registraron 101,000 afectados por el conflicto, crean afectaciones a la ciudadanía. El conflicto armado en Colombia se remonta al siglo XIX, cuando comenzaron a producirse las primeras rivalidades entre partidos tradicionales. Se hacen causas que tienen que ser apoyadas gubernamentalmente. Por eso el Ejército Zapatista, creado en 1994,
en el último año del sexenio de Salinas de Gortari, va junto con pegado, y que además, según esto, que Camacho Solís fue a hablar con ellos, un Camacho Solís muy resentido porque no le dieron la candidatura presidencial, se la dieron a Luis Donaldo Colosio, en fin, las guerrillas que controlan aproximadamente a sus más de 15,000 guerrilleros, porque son semillas que crecen con grupos de pocas personas, y conforme va avanzando el tiempo, pues por ende van uniéndose más y más y más, porque recordemos, así como el huachicoleo, comienzan a forzar a personas para que se unan a ellos, no están actuando dentro de la ley. Colombia, el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo. Sin embargo, después de años de violencia y masacres, que es lo único que traen también los grupos de autodefensa, los grupos armados fueron perdiendo apoyo popular, pero ganaron guerrilleros. En la década de los 80, las FARC ya contaba con más de 30 frentes. El resto de los grupos armados también extendía su poderío. Los diálogos de la paz se establecen entonces convenios entre ellos. Ellos siguen viviendo, huachicoleando lo del erario público, y además no causan paz, causan incertidumbre, causan temor, ¿no? Dentro de las cosas también de la justicia y la justicia legal en nuestro país, hay que recordar lo que ya se metió a presión a Juan Collado, el segundo abogado de a bordo de la mafia del poder. Hay que recordar también que el juez ya está en prisión preventiva Rosario Robles, quien condujo saqueos en Sedatu, Sedesol, y sobre todo el más jugoso, la estafa maestra, donde intervinieron y estuvieron incluidas universidades. Y el nuevo es de que 5 denuncias ante la Fiscalía General contra Ruiz Esparza, la compra al sobreprecio de 20 millones de dólares del sistema de barrera móvil, noviembre de 2018 envío a la subsidiaria OHL México de 1.4 millones de euros, ampliación de 30 años de la concesión de Amozoc Perote de OHL, la autopista federal Atizapán-Atlacomulco no está terminada, pero se le pagó a OHL, envío de 3,600 millones de pesos de la Secretaría al gobierno del Estado de México. ¿Está, sí o no, haciendo su labor la Fiscalía General? Incluyendo a Osorio Chong, que es investigado por desviar 3,000 millones de pesos ya. La Auditoría Superior de la Federación investiga al exsecretario de Gobernación, Osorio Chong, por supuesto daño patrimonial por 3,000 millones de pesos. Y como dice nuestro presidente, también desde Tabasco, que hay que volver a subrayar este punto en sus propias palabras, en su propia voz, que precisamente por eso la justicia se está llevando, y hay casos que están levantados, denuncias, carpetas, que precisamente con eso tenemos que reiterar y recordar que en México precisamente no queremos la corrupción, se está erradicando la corrupción, y además los causantes de todo esto, legalmente por las denuncias levantadas, no de diciembre para acá, sino de años anteriores, ahora sí se están viendo, se están promoviendo, además de la muy importante apertura del archivo que blindaron los gobiernos prianistas en el CISEN, allí en el Archivo General de la Nación, que no se nos olvide. Esto dijo al respecto nuestro presidente. La di a conocer desde el 1 de diciembre que tomé posición de la presidencia. Hablé de que no era mi fuerte la venganza, que lo que teníamos que procurar era acabar con la corrupción, no permitir la corrupción. Y la justicia es castigar a quienes cometen un ilícito, pero también la justicia es prevenir el que se cometan ilícitos. Y yo en este caso considero que lo más importante es poner un punto final a todo este periodo desastroso de política neoliberal, porque a lo mejor no alcanzarían las cárceles, juzgados, y no nos ayudaría a regenerar la vida pública. Además de que sufran el castigo
legal que realmente les corresponde, porque fue agravio profundo y enorme a nuestro erario, a nuestro erario público, también a nuestro progreso, también a nuestro bienestar. Todas las cuestiones también tenemos que recordar que sí se están aplicando, simplemente con recordar la subasta en 102 millones de pesos de la mansión del chino que hacía metafetamina y que además se ve que hallaron 400 millones de dólares y el gobierno de Felipe Calderón solamente avisó que eran 200 millones de dólares. Lo más importante sería regresar todo ese dinero, que averigüen y que se nos informe al pueblo dónde está ese dinero y que se regrese. Eso realmente sería una campanada para el instituto, para devolverle al pueblo lo robado. Y en otro orden de ideas, nuestro presidente, así como hemos visto en la Coparmex, Gustavo de Hoyos, Claudio X González, Coparmex y además la CNDH, que qué barbaridad, que se ha sacado a muchos delincuentes que inclusive se les ha agarrado en flagrancia para que no reciban el castigo legal, cuidarles mucho esto, que no han cuidado ni nunca han salido a decir absolutamente nada para aportar ideas, soluciones en contra de la inseguridad, que eso es lo más importante, de aportar ideas para que se creen empleos, de estar realmente, Comisión Nacional, Derecho Humano es el que vivas lo mejor posible, los sueldos, nunca lo hemos escuchado así, un organismo realmente netamente prianista, así como el de la Coparmex, y nuestro presidente precisamente nuevamente tuvo que hablar sobre la CNDH, porque ya el 9 de julio, así como muy bien lo apuntó nuestro presidente en una conferencia, la CNDH además guardó silencio cómplice ante agravios en el pasado, casos en los que al parecer la CNDH no actuó, y por eso hay que reiterarlo, esto dijo en la conferencia de prensa. Y lo de la Comisión de Derechos Humanos, no vamos nosotros a aceptar una recomendación. ¿Saben qué estaban pidiendo? ¿O qué es la demanda de la Comisión de Derechos Humanos? Que reconozcamos a las estancias infantiles que están subvencionadas. ¿Se acuerdan lo de ABC? Es una subvención que dio el Seguro Social a particulares. Entonces, no había en la guardería los cuidados, la seguridad para los niños, porque prevalecía la idea de privatizar todo. Pero olvidemos la corrupción, pensemos en la seguridad de los niños. ¿Y cómo se atreve la Comisión de Derechos Humanos a estar respaldando estas cosas? Se quedaron callados cuando lo de ABC. Y ahora resulta que quieren acusarnos en instancias internacionales, que lo hagan, tengo mi conciencia tranquila, no soy cómplice de corruptos. Totalmente inaceptable, incongruente, insensata, sin ningún valor para el país, la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y realmente que estén apoyando únicamente las causas, la herencia maldita de la que ellos surgieron y que siguen protegiendo de los prianistas, realmente muy deleznable, manera ilegítima de ganar el dinero. Las subvenciones es de que el gobierno te da dinero por ser una dependencia, por el hecho de haber creado 80,000 niños fantasmas en dependencias, negocio de Marta Sagún, de Vicente Fox, de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, y además tuvimos que estar
aguantando individuos que les protegían muy bien las espaldas en los medios de comunicación y que si pensaron que no iba a hablar al respecto, esto es rápido. No necesitamos informadores, comunicadores que únicamente le cuiden las espaldas y sobre todo a gente corrupta que muy indebidamente se comporta, que su esposa le estuvo otorgando contratos, el gobierno, el último que se le iba a dar y que por supuesto ya no se logró porque llegamos el 1 de julio del 2018 a decirle, ¿saben qué? Hasta aquí, con la votación, fue el hecho de que su esposa iba a recibir un contrato de 400 millones de pesos. ¿De qué le sirve esto a todo un país? De nada. Solamente unos cuantos, reiterando que el 80% de la riqueza, otro ejemplo, de que el 80% de la riqueza únicamente se quedó el 10% de esa riqueza de la población con ese dinero, realmente lamentable. Unos cuantos, una minoría, no son dueños de todo un país, nos pertenece a todos los mexicanos y todas las mexicanas, y además traer la noticia, el recordatorio de que Daniel de Iturbide, que entra en lugar de Loret de Mola, también sirvió y se prestó para ser uno de los mayores mentiras en los noticiarios de la televisión mexicana, una transmisión de 10 horas buscando a una tal niña Frida Sofía, una niña que jamás existió, y Televisa invirtió 10 horas en una mentira, para que la conozcan de otra manera y de otro modo, porque ahí salió personificada, ¿no? Con su chaleco y su casco, además. Ella es Daniel de Iturbide, la que llega a suplantar a De Mola, y es ya no es ni un secreto. La mayoría de los mexicanos y las mexicanas ya no creemos en las televisoras ni de Televisa, ni de TV Azteca, ni las estaciones de radio que están estas empresas a cargo de ellas. Así es que por eso mucha gente ha determinado venir a informarse honestamente a los canales de YouTube. Siempre mi compromiso es ese, informarles de manera honesta, verificada, con mi sinceridad, por el hecho de apoyar y apuntalar la Cuarta Transformación, que es con eso, y así me comporto yo en la vida, y así nunca voy a aceptar a alguien que trata de demostrar eso y que es de dientes para afuera, que eso es nada más demostrar algo frente a cámara, pero en realidad, si eres alguien que te gusta mentir, engañar, manipular, pensar que darle tanta rienda suelta a tu egocentrismo, no, yo así tuviera 5 millones de suscriptores, y ojalá algún día lo logre en mi canal, pues yo seguiría siendo la misma persona con mis 2 pies en la tierra y siguiéndoles informando de la misma manera, sin abusar jamás de su buena fe. Amigos y amigas, mil gracias por llegar hasta este punto en el video. Información muy importante de toda esta conferencia que por supuesto, como pueden ver, siempre le doy más fondo para recordar, para subrayar, para enaltecer también las cosas que está haciendo muy bien nuestra Cuarta Transformación. Vamos en un proceso, se va por etapas, hay muchas demandas en el país, hay que esperar, y mientras tanto, cada una y cada uno de nosotros hacer lo mejor, erradicar nuestros errores de conducta, de actitudes, y echarle muchas ganas a la vida. Que estén muy bien, otorgándoles mi invitación para verlos hoy en mi transmisión en vivo a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, donde les seguiré tratando cosas, notas y asuntos muy relevantes. Que estén muy bien. Hasta la próxima.